El polvo del camino se levantaba como ceniza sobre los huesos del pueblo. Camila llegó al anochecer, cuando las sombras ya mordían los muros de adobe y el viento traía olor a tierra seca y a olvido. Venía sola, vestida de negro, con una maleta de cuero rajado y una carta arrugada en el bolsillo del delantal. La carta decía que la hacienda de los Montejo le pertenecía ahora, herencia de un tío lejano que nunca conoció, muerto sin descendencia y sin perdón. Su nombre era Aurelio Montejo, y según el abogado, había pedido en su testamento que la propiedad fuera para la sobrina que él jamás conoció. Nadie salió a recibirla. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas. Desde los zaguanes oscuros, Camila sintió los ojos clavados en su espalda, ojos de mujeres viejas, de hombres callados, de niños que no jugaban ni reían. Caminó despacio, sintiendo el peso del silencio como una mano fría sobre la nuca. El pueblo parecía haberse detenido en el tiempo, atrapado en un momento de terror que nadie se atrevía a nombrar. Las fachadas de las casas estaban descoloridas, agrietadas por el tiempo y la sequía. Nadie había invertido en reparaciones en años. Era como si el pueblo estuviera esperando algo, o tal vez huyendo de algo. La hacienda estaba al final del pueblo, rodeada de mezquites retorcidos y muros agrietados que se elevaban como guardias vigilantes. El portón de madera colgaba de una bisagra rota. Camila empujó y entró. El chirrido resonó en el silencio como un grito ahogado que despertara viejos demonios dormidos. El patio estaba cubierto de maleza, las ventanas sin vidrios, el aljibe seco. En el centro una fuente de piedra partida donde alguna vez corrió el agua. Ahora solo quedaban lagartijas dormidas y polvo espeso. Camila dejó la maleta en el suelo y respiró hondo. Olía a abandono, a años sin voces, a algo más antiguo que el miedo. Las paredes de adobe estaban manchadas por la humedad y el tiempo, y en algunos lugares se veían grietas profundas, como heridas que nunca sanaron. Había símbolos extraños rayados en algunas paredes, marcas que parecían hechas con carbón hace mucho tiempo. Esa noche durmió en el suelo de la sala, envuelta en su rebozo, con la luz de una vela temblando contra las paredes. Soñó con pasos que no eran suyos, con murmullos en un idioma que no entendía, con el olor de la sangre mezclado con incienso. Despertó varias veces, sudando, con el corazón golpeando contra las costillas, como pájaro atrapado. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose al borde de la luz, figuras que se deslizaban por los rincones como si buscaran algo que habían perdido hace mucho tiempo. Al día siguiente, salió al pueblo a comprar lo necesario. El sol pegaba duro sobre la tierra agrietada. Las calles seguían vacías, pero ahora podía sentir las miradas desde las ventanas entornadas. Entró a la tienda de don Esteban, un hombre de espaldas encorvadas y manos gruesas, marcadas por décadas de trabajo bajo el sol. Él la miró largo rato antes de hablar, como si midiera cada palabra que iba a decir. —¿Usted es la que heredó la casa de los Montejo? —preguntó con voz ronca que sonaba como hojas secas rozándose. —Sí —respondió Camila—. Soy sobrina de don Aurelio. El abogado me envió la documentación hace un mes. Don Esteban negó con la cabeza, despacio, como si cada movimiento le doliera. Esa casa no es para vivir, señora. Lleva 20 años vacía, y antes de eso se detuvo. Bajó la voz hasta casi un susurro. Antes de eso nadie que entró salió igual. Su tío vivió ahí solo los últimos 5 años de su vida. Decían que hablaba con las paredes, que pedía perdón a voces en medio de la noche, que escribía cartas que nunca enviaba. No creo en maldiciones, dijo Camila, firme, aunque sintió un escalofrío recorrerle la espalda como mano de fantasma. No es cuestión de creer, respondió él mirándola directo a los ojos con una intensidad que la perturbó. Es cuestión de respetar lo que pasó. Hay cosas que no se pueden desenterrar sin pagar el precio. Las cosas tienen memoria, señora. Ella compró maíz, frijoles, velas, jabón y un poco de piloncillo. Pagó en silencio y salió sin mirar atrás. Mientras caminaba de regreso, sintió el peso de las miradas otra vez. No eran miradas de curiosidad, eran miradas de advertencia, miradas de gente que sabía algo terrible. De regreso a la hacienda, una mujer vieja la interceptó en la calle.
Tenía el rostro marcado por el sol y las manos nudosas como raíces. Vestía un rebozo negro raído y sandalias de cuero gastado. Sus ojos grises miraban como si vieran a través de las cosas. «No vaya a revolver lo que está enterrado», le dijo en voz baja, casi un susurro que el viento casi se llevaba. «Los Montejo pagaron su deuda con sangre. Déjelos descansar. Déjelos donde están, en la oscuridad». «¿Qué deuda?», preguntó Camila, deteniéndose. «¿Qué fue lo que hicieron?». La mujer la miró con ojos turbios, llenos de una tristeza tan antigua que parecía tallada en su rostro como cicatriz de batalla. No respondió. Solo negó con la cabeza y se alejó arrastrando las sandalias sobre la tierra seca, desapareciendo entre las casas como si fuera un fantasma mismo. Esa tarde, Camila limpió la casa, barrió el polvo acumulado, sacó los muebles rotos al patio, abrió las ventanas para que entrara el aire. En la cocina encontró platos quebrados, cubiertos oxidados, un cántaro de barro con agua seca convertida en costra. En la recámara principal, un catre de hierro con el colchón podrido y una cruz de madera clavada en la pared, torcida, como si alguien la hubiera arrancado con furia y vuelto a clavar con prisa. Pero fue en la capilla donde sintió el cambio más profundo. La capilla estaba al fondo de la casa, separada del patio por un pasillo estrecho y oscuro. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, casi deshecho por el óxido. Camila lo rompió con una piedra. Empujó la puerta. Las bisagras gimieron como animal herido. Adentro olía a humedad, a encierro, a algo que no se había movido en décadas. El aire era tan denso que parecía sólido. El altar estaba cubierto de polvo. Sobre él una virgen de yeso, con los ojos desportillados y las manos quebradas. A los lados, candelabros negros de hierro forjado, tan pesados que parecían hechos para otra época, para otro mundo. Y en el piso, frente al altar, una losa de piedra con inscripciones borrosas. Camila se arrodilló y pasó la mano sobre la piedra. Sintió las letras talladas, desgastadas por el tiempo y tal vez por dedos de otros que habían intentado leerlas. No pudo leerlas, pero algo en su interior le dijo que debajo de esa losa había más que tierra. Había secretos, había culpa, había sangre. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el patio, mirando las estrellas, escuchando los sonidos de la noche, el viento entre los mezquites, el aullido lejano de un perro. Y a veces, cuando todo quedaba en silencio absoluto, le parecía escuchar pasos dentro de la casa. Pasos de hombres caminando descalzos, pasos que se detenían y luego continuaban. Capítulo 2. El descubrimiento. Al tercer día, Camila decidió levantar la losa. No sabía por qué. Tal vez era la soledad que la carcomía, tal vez el peso del silencio que crecía cada noche, o tal vez porque en sus sueños seguía escuchando voces que pedían algo, que reclamaban algo desde lo hondo. Voces de hombres que hablaban en susurros quebrados, que repetían nombres olvidados, que lloraban sin lágrimas porque hacía demasiado tiempo que habían muerto. Consiguió una pala oxidada en el cobertizo y regresó a la capilla. La losa era pesada, pero estaba suelta, como si alguien ya la hubiera movido antes, como si su tío hubiera llegado a este punto, y luego se hubiera echado para atrás. Con esfuerzo, la desplazó a un lado. Debajo había tierra compacta, oscura, húmeda. Cavó despacio, sintiendo el sudor correr por su espalda, el polvo pegarse a su piel y su pelo, el olor a tierra removida llenando sus pulmones como veneno. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo duro. Camila se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos. Era madera, una caja de cedro, pequeña, sellada con cera negra. La sacó con cuidado, como si fuera a romperse, limpió el polvo y la llevó al patio, donde había más luz. El sol de la tarde caía sobre la caja como un reflector acusador. La abrió. Adentro había papeles amarillentos, atados con un cordel de cáñamo, y debajo, un rosario de plata manchado de algo oscuro que parecía sangre seca. También había una medalla militar oxidada y un mechón de cabello humano atado con hilo negro.
Camila desató los papeles y comenzó a leer. Eran cartas. Cartas escritas por su tío Aurelio con letra temblorosa, dirigidas a un obispo que nunca respondió. En ellas, Aurelio confesaba lo que había hecho su familia durante generaciones. Los Montejo habían sido terratenientes crueles, dueños de miles de hectáreas trabajadas por peones sin salario, sin descanso, sin esperanza. Hombres y mujeres que vivían en jacales de carrizo, que comían tortillas con sal, que morían jóvenes de hambre y enfermedad, que eran tratados como bestias de carga. Pero lo peor no era eso. Lo peor estaba escrito en la última carta, fechada 3 meses antes de la muerte de Aurelio. La letra era casi ilegible, como si la mano que escribía hubiera estado temblando violentamente. He vivido con el peso de lo que hicimos. Mi abuelo, don Ignacio Montejo, mandó matar a 19 hombres que se rebelaron contra él en 1903. Pedían tierra, pedían agua, pedían que sus hijos comieran algo más que polvo. Y él respondió con plomo y cuerda. Los colgaron en los mezquites del camino como advertencia a los demás. Pero antes, los trajeron aquí, a la capilla, y los obligaron a confesar sus pecados frente al altar de la Virgen. Después los arrastraron afuera y los ahorcaron uno por uno, mientras sus familias miraban desde lejos, en silencio, sin poder gritar porque también tenían miedo de morir. Sus cuerpos nunca fueron entregados. Los enterramos en fosas comunes, sin nombres, sin cruces, y sobre esas fosas construimos la hacienda. Toda esta riqueza está cimentada en sangre inocente. Esta casa está construida sobre cadáveres. Y ahora, cuando camino por estos pasillos, escucho sus pasos. Cuando duermo, los veo en mis sueños. No piden venganza. Piden justicia. Piden que se diga la verdad. Pero yo soy un cobarde. No puedo hacerlo. Que Dios me perdone si es que existe perdón para alguien como yo. Camila cerró los ojos. Sintió el peso de las palabras como si fueran piedras sobre su pecho, aplastándola. Las manos le temblaban. Ahora entendía todo. El silencio del pueblo, la mirada de don Esteban, el susurro de la mujer vieja, el miedo que colgaba en el aire como niebla espesa que no se disipaba. Esa noche, sentada en el patio bajo las estrellas que brillaban indiferentes, Camila tomó una decisión. No iba a huir. No iba a vender la hacienda. Iba a hacer lo que su tío no pudo. Iba a devolver la dignidad a los muertos. Iba a decir sus nombres en voz alta para que el viento los llevara a todos lados. Pero el pueblo no estaba listo para escuchar. Al día siguiente, cuando Camila fue al mercado a hablar con la gente, nadie quiso acercarse. Las mujeres desviaban la mirada como si mirar a Camila las condenara. Los hombres murmuraban entre dientes palabras que ella no podía escuchar. Solo don Esteban se atrevió a hablarle, pero en voz baja, mirando hacia los lados como si temiera que alguien lo escuchara desde las ventanas. Señora, si usted empieza a remover lo que pasó, va a despertar cosas peores que el recuerdo. Va a abrir heridas que la gente prefiere dejar cerradas. Aquí hay gente poderosa que no quiere que se hable de eso. Gente que heredó tierras que no eran suyas. Gente que sigue viviendo de lo que robaron sus abuelos sin dormir en paz. ¿Quién?, preguntó Camila. Don Esteban bajó la voz aún más, hasta que fue apenas un hilo de sonido. Don Rutilio Vega es dueño de medio pueblo. Sus tierras vienen de repartos que nunca fueron justos, de acuerdos hechos a la sombra. Si usted empieza a decir que los Montejo mataron gente y se quedaron con todo, va a tener que decir que los Vega también, que sus tierras están manchadas de sangre igual. Y eso no se lo van a perdonar. Don Rutilio tiene pistoleros a su servicio. Tiene jueces en el bolsillo. Tiene al presidente municipal comiendo de su mano. Camila asintió, pero no se echó para atrás. Esa tarde clavó un anuncio en la puerta de la iglesia con un martillo prestado. Decía: los muertos de 1903 merecen descansar con nombre. Si alguien sabe quiénes fueron, busque a Camila en la hacienda Montejo. El pueblo entero lo vio. Nadie habló. Pero esa noche alguien arrancó el anuncio y lo quemó frente a la puerta de la iglesia. Las cenizas volaron con el viento como almas liberadas. Capítulo 3. La presión.
La primera amenaza llegó 2 días después. Alguien dejó una cabeza de perro clavada en el portón de la hacienda, con los ojos abiertos y la lengua colgando. Camila la descolgó sin temblar, cavó un hoyo profundo en el patio y la enterró con respeto, murmurando palabras que su madre le había enseñado. No iba a dejarse intimidar por actos de cobardía. La segunda amenaza fue peor. Una noche, mientras dormía, escuchó pasos afuera, voces de hombres, golpes contra el portón que parecían querer derribarlo. Se levantó en silencio, tomó el machete que había encontrado en el cobertizo y se asomó por la ventana. Eran 3 hombres a caballo, con sombreros anchos y rifles al hombro. Uno de ellos golpeó el portón con la culata del arma. «Salga, señora, tenemos que hablar», gritó con voz amenazante. Camila no respondió. Esperó en la oscuridad, con el corazón latiendo fuerte pero la mano firme en el mango del machete. Los hombres esperaron un rato, murmuraron entre ellos como lobos y se fueron. Pero antes de irse, dispararon 2 tiros al aire. El sonido retumbó en la noche como un trueno, despertando a todos en el pueblo. Al día siguiente, don Rutilio Vega apareció en persona. Era un hombre alto, de bigote canoso impecable y botas relucientes que brillaban bajo el sol. Llegó en un auto negro y reluciente, con 2 hombres armados a su lado. Entró a la hacienda sin pedir permiso, con la mirada dura y la voz pausada, como si estuviera acostumbrado a que nadie lo contradijera jamás. «Señora Camila», dijo quitándose el sombrero con un gesto que parecía cortés, pero no lo era. «Vengo a hacerle una oferta que solo un hombre sensato le haría. Le compro esta propiedad, le doy el doble de lo que vale, tal vez el triple, y usted se va tranquila, sin problemas, a empezar de nuevo en otro lugar, Ciudad de México, Guadalajara, donde usted quiera». «No está en venta», respondió Camila, mirándolo directo a los ojos sin parpadear. Don Rutilio sonrió, pero no con alegría, con desprecio, con la sonrisa de un hombre que nunca había perdido en nada. «Usted no entiende cómo funciona esto, señora. Aquí las cosas se arreglan de cierta manera. Si usted sigue removiendo el pasado, va a terminar enterrada junto a los que ya están abajo. Y nadie va a preguntar por usted. Nadie va a buscarla. Es como si nunca hubiera existido». Camila dio un paso adelante. Su voz salió firme y clara. «Si me pasa algo, estas cartas van directo al periódico de la capital, y todo el mundo va a saber lo que pasó aquí, lo que hicieron los Montejo y lo que hicieron los Vega, lo que su familia construyó sobre cadáveres». El rostro de don Rutilio se endureció como piedra. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio de Camila, intentando intimidarla con su tamaño. «Usted está jugando con fuego, mujer, y el fuego quema. El fuego lo consume todo. Y usted está parado sobre huesos», respondió ella sin retroceder. «Y los huesos hablan. Los huesos nunca olvidan». Don Rutilio se dio la vuelta y salió sin decir más. Pero antes de subir al auto, se detuvo y miró hacia atrás con los ojos llenos de rabia contenida. «3 días», dijo. «Le doy 3 días para irse. Después ya no respondo. Después, si está aquí, no voy a poder protegerla de lo que viene». Esa noche el pueblo entero pareció contener el aliento. Las calles se vaciaron antes del anochecer. Las luces se apagaron temprano. Y en la hacienda, Camila se preparó como si se preparara para la guerra. Reforzó el portón con tablas viejas que encontró tiradas. Llenó cubetas de agua por si intentaban quemarla como a un animal. Afiló el machete hasta que brilló como plata. Y esperó con la calma de quien ha decidido morir de pie. No pasó nada esa noche, ni la siguiente. Pero al tercer día, cuando Camila salió al mercado, encontró al pueblo dividido como un corazón roto. Algunas mujeres ancianas se le acercaron en silencio, le dieron la mano con fuerza, le susurraron nombres al oído como si fueran secretos sagrados. Nombres de hombres que nunca regresaron en 1903. Nombres que sus abuelas les habían contado en secreto, con lágrimas en los ojos. Nombres que habían guardado como tesoros dolorosos durante más de 100 años. Camila los anotó todos en un cuaderno con mano temblorosa. Esteban, Miguel, Jesús, Rafael, Jorge, Antonio, Pedro,
Francisco, Rodrigo, Manuel, Alejandro, Martín, Daniel, Julio, Marcelino, Feliciano, Crescencio, Ismael y David. Pero otros la miraban con odio. Hombres jóvenes que trabajaban para don Rutilio, comerciantes que le debían favores, gente que prefería el silencio al riesgo, que había aprendido a vivir con la mentira porque la verdad dolía demasiado. Una tarde, mientras Camila regresaba a la hacienda, un niño la detuvo en el camino. Tenía los pies descalzos y la camisa rasgada. No podía tener más de 8 años. Sus ojos eran viejos, como si hubiera visto demasiado. «Mi abuela dice que usted está haciendo lo correcto», dijo en voz baja, mirando hacia los lados como si temiera ser visto. «Pero también dice que tenga cuidado. Don Rutilio ya mandó traer gente de afuera, gente de Durango, gente que no conoce a nadie aquí». «¿Qué clase de gente?», preguntó Camila, arrodillándose frente a él. El niño bajó la mirada, asustado de sus propias palabras. «Gente que no pregunta, gente que solo obedece. Mi papá dice que son asesinos, que matan por dinero y duermen tranquilos». Camila le acarició la cabeza y le dio las gracias. Le dio también unas monedas y le dijo que corriera a casa. Esa noche, durmió con el machete bajo la almohada y una vela encendida junto a la puerta. Capítulo 4. La verdad. La tormenta llegó al amanecer. No de agua, sino de hombres. 6 jinetes armados rodearon la hacienda antes de que saliera el sol, como pájaros de presa formando un cerco. Camila los vio desde la ventana, montados en silencio, esperando la orden. Sus rostros eran duros, curtidos por el sol y la violencia, vacíos de compasión. Don Rutilio llegó poco después, a pie, acompañado de 2 matones con rifles que portaban como si fueran extensiones de sus brazos. Se detuvo frente al portón y gritó con voz que retumbó en el silencio del amanecer: «Última oportunidad, señora. Entregue las cartas y váyase. No me obligue a hacer lo que no quiero». Camila salió al patio, con el cuaderno en la mano y la mirada firme. No tenía miedo. O tal vez sí, pero había decidido que el miedo no iba a detenerla, que el miedo no iba a ganar. «Ya las mandé», mintió, levantando la voz para que todos escucharan. «A 3 periódicos diferentes, a un abogado en la capital, a un diputado. Si me pasa algo, mañana todo el país va a saber lo que ustedes hicieron. Van a saber que los Vegas son asesinos igual que los Montejo. Van a saber que construyeron su fortuna sobre tumbas». Don Rutilio apretó los dientes, hizo una seña a sus hombres. Uno de ellos levantó el rifle, apuntando directo al pecho de Camila. Pero antes de que pudiera disparar sonó una voz desde la calle, una voz vieja pero firme que atravesaba el aire como campana de iglesia. «Baje esa arma». Era el padre Cipriano, el cura del pueblo, acompañado de una docena de mujeres ancianas y hombres con palos, machetes y azadones. No eran muchos, pero su presencia detuvo todo como si hubiera caído un rayo del cielo. Detrás de ellos venían más. Campesinos que llevaban el cansancio de generaciones en los ojos, comerciantes que habían decidido que el silencio ya había durado bastante, gente que había guardado silencio durante décadas, pero que ahora estaba cansada de vivir con la mentira. El padre se adelantó, con los brazos abiertos y el rostro serio como piedra. «Don Rutilio, esto ya fue suficiente. Si usted mata a esta mujer, no solo va a cargar con su sangre, va a cargar con la de todos nosotros, porque no vamos a permitir que se repita lo de 1903. Ya hubo bastante sangre en esta tierra, bastante dolor, bastante miedo». Don Rutilio miró alrededor. Los hombres del pueblo no eran soldados, pero eran muchos, y en sus ojos había algo que no había visto antes: decisión, determinación. Estaban dispuestos a morir si era necesario. Guardó silencio un momento largo, mirando a Camila, luego al padre, luego a la multitud que crecía cada minuto. Finalmente escupió en el suelo con desprecio y se dio la vuelta. «Esto no termina aquí», dijo antes de irse con sus hombres, sus palabras huecas como amenaza de viento. Pero sí terminó. Esa misma tarde, Camila organizó una reunión en la capilla. Convocó a todos los que quisieran venir. Llegaron más de 50 personas, llenando el espacio polvoriento con sus cuerpos, sus respiraciones, sus lágrimas contenidas.
Camila leyó los nombres que había recogido. 19 nombres. 19 hombres que habían muerto sin justicia, sin tumbas, sin memoria. 19 historias que necesitaban ser contadas. Vamos a ponerles cruces, dijo con voz firme. Vamos a decir sus nombres en voz alta. Vamos a escribirlos en piedra para que nunca se olviden. Vamos a escribirlos en nuestros corazones. Y vamos a pedirles perdón por haber guardado silencio tanto tiempo, por haber tenido miedo de la verdad. Durante 2 semanas, el pueblo entero trabajó como una sola mano, como una sola respiración. Cavaron en el terreno de la hacienda y encontraron los restos, huesos mezclados con tierra, sin ataúdes, sin señales. Los sacaron con respeto absoluto, con manos temblorosas, con lágrimas que caían como lluvia. Los lavaron con agua limpia y cálida, como si prepararan a bebés recién nacidos. Los envolvieron en mantas blancas, como si fueran novios en su noche de bodas. El padre Cipriano ofició una misa que duró 3 horas. Cantaron salmos antiguos, lloraron, contaron historias de padres que no volvieron, de hermanos que desaparecieron, de promesas nunca cumplidas. Y por primera vez en más de 100 años, los muertos de 1903 tuvieron nombres, tuvieron voz, tuvieron descanso eterno. Camila no se quedó en la hacienda. La donó al pueblo para que se convirtiera en escuela, en lugar de esperanza, en lugar de dolor. Pero antes de irse, plantó 19 árboles en el patio, uno por cada hombre. Y en cada tronco clavó una placa de metal con un nombre tallado a mano. La última noche, mientras empacaba sus cosas con movimientos lentos y deliberados, una mujer vieja entró a la capilla. Era la misma que le había advertido al principio. Ahora venía con los ojos llenos de lágrimas, pero también de paz, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. «Gracias», le dijo, tomando las manos de Camila entre las suyas, que eran ásperas y cálidas. «Mi abuelo está entre esos nombres. Se llamaba Esteban. Nunca pensé que alguien iba a hablar por él. Nunca pensé que iba a poder decir su nombre sin miedo. Ahora puedo morir en paz». Camila la abrazó en silencio. No había palabras para ese momento, solo el peso compartido del dolor, la liberación, la redención de un pueblo que finalmente se atrevía a hablar. Al día siguiente, salió del pueblo al amanecer, con la misma maleta con la que había llegado. Pero ahora caminaba distinto, más ligera, más libre, porque había devuelto algo que no era suyo, la verdad. Y con ella, la dignidad de 19 hombres que habían esperado más de un siglo para ser recordados, para ser honrados, para descansar. Y en el pueblo maldito de los Montejo, por primera vez en 100 años, los muertos descansaron en paz. Y los vivos aprendieron a caminar sin el peso del miedo, con la cabeza levantada, memorizando nombres para contarlos a las próximas generaciones.